Amén, hermanos. Amén por esta semana. Esta semana nos trae algo que según yo era algo muy básico y fácil de entender. Yo pensaba que la gracia era algo que recibíamos, algo como material para nuestro disfrute y nuestro deleite. Pero el hermano nos explica algo totalmente diferente y nos saca de esta idea errada que yo tenía de esto. Nos dice que la gracia es es el propio Dios triuno impartido en nuestro ser y experimentado para nuestro disfrute. O sea, hermanos, que si nosotros no oramos, leemos, no disfrutamos al Señor, no podemos experimentar esta gracia que Él nos da. Luego, más adelante nos dice el hermano que la gracia es el Dios triuno y este se imparte a los creyentes mediante el Padre como la fuente, el Hijo que es lo que lo hace real para nosotros y el Espíritu que es el que le aplica estas riquezas a nosotros. Amén. Amén, santos. Amén por esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque ha sido fiel con nosotros y nos ha guardado esta semana y podemos tener el aprecio, ¿verdad? De esta palabra que el Señor nos da. Y como decía mi hermano Isaí, ¿verdad? También yo había entendido algo sobre la gracia, que era algo como le dijeran, un regalo más del Señor, ¿verdad? Que venía a nuestra vida. Pero ahora he comprendido que la gracia es Dios mismo, ¿verdad? Y alabamos al Señor porque Él es nuestra gracia en nuestro ser. Yo la verdad no le había, o sea, yo siempre le he dicho al Señor, ¿verdad? Gracias, Señor, porque tú eres nuestra gracia, ¿va? Pero no había entendido por completo lo que quería decir ciertamente, pero el hermano aquí nos aclara, ¿va? Que el Señor mismo es nuestra gracia, ¿va? Entonces damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque aquí dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Alabo al Señor porque por la gracia de Dios, como dice el hermano, ¿va? Soy lo que soy, ¿verdad? Su gracia es la que me hace levantar a diario. Su gracia es la que me hace buscarlo a diario. A cada momento hay a confiar en Él. Esa gracia vive en nosotros, ¿verdad? Y esa gracia es Cristo mismo, ¿verdad? Que nació de una virgen, ¿verdad? Que una virgen humana, ¿verdad? Porque Él se vino a mezclar pues con la humanidad, ¿verdad? Pero qué maravilloso saber que nosotros hemos recibido esa gracia en nuestro ser, ¿verdad? Y que esa gracia se mueve dentro de nuestro ser, ¿verdad? A veces como que flaqueamos un poco y como que como que no estuviera el Señor ahí con nosotros, pero yo alabo al Señor, ¿verdad? Porque son momentos por nuestra humanidad, ¿verdad? Flaqueamos, ¿verdad? Pero hoy nos damos cuenta que Dios está dentro de nosotros, que esa gracia crece dentro de nosotros, ¿verdad? Como decía mi hermano Isaí, ¿verdad? Esa gracia es su palabra, ¿verdad? Si no leemos, no podemos disfrutar de esa gracia, ¿verdad? Si no oramos, no podemos disfrutar de esa gracia.
Y si no alabamos al Señor, tampoco podemos disfrutar esta gracia. El Padre fue un gran Padre, ¿verdad? Que mandó a su Hijo como gracia para nosotros. Hoy le alabamos y le bendecimos porque Él ha sido fiel, porque esa gracia está dentro de nosotros. Esa gracia debe crecer con fe dentro de nosotros y aferrarnos a Él, ¿verdad? Y no soltarnos, ¿verdad? Y confiar que Él lo hace todo en nosotros. Y le doy gracias al Señor por ser nuestra gracia en nuestro ser. Amén. Amén por la gracia. Eh, el hermano aquí nos comparte acerca de que nosotros tenemos cierto concepto de la gracia y que realmente hemos llegado a hacer ese concepto como algo habitual, o como simplemente una idea. Por ejemplo, creíamos que la gracia era como un don o simplemente la gracia pues era como un regalo que nos daba. Y ciertamente está relacionado con, pero va más allá. La gracia, según es revelado en el Nuevo Testamento, es Dios mismo hecho real para nosotros, o es Dios mismo siendo impartido para nosotros. Y esta semana nos explica que realmente en el Nuevo Testamento se revela esta gracia. No en el Antiguo Testamento, y casi no se menciona en el Antiguo Testamento, porque realmente esta gracia tiene, digamos, tiene como un requisito, y es que para que pudiera llegar a ser la gracia en nosotros, tuvo que haberse encarnado este Jesús. Ahora, ¿cómo es esto? Por ejemplo, cuando Dios se expresa en todo, cuando Él se expresa plenamente, eso es su gloria. Pero esa gloria no podía de alguna manera estar en nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre es tan frágil, ¿verdad? Que nadie puede contener tal gloria de Dios. Entonces, cuando Jesús viene y Él se hace hombre, Él lleva un vivir humano tan adecuado, tan perfecto, tan fino, pero Él entra en la muerte, luego entra en la resurrección y llega a ser el espíritu que da vida. Entonces, este espíritu trae la realidad de Dios a nosotros. Ahora, esta semana es muy teórica, pero en realidad es muy práctica. Nos lleva a la experiencia del Dios triuno. Y la siguiente semana nos va a hablar algunos asuntos con respecto a la practicidad de esta gracia. Pero me gusta mucho porque realmente toda la gracia que es Dios mismo, simplemente es Dios en nosotros. Es prácticamente toda la realidad de Dios hecha experiencia en nosotros. Dicho de otra manera, es Dios en nosotros y con nosotros. Entonces me gustaba mucho esta idea de la gracia, que prácticamente es el disfrute que nosotros tenemos de Dios. Antes nosotros no podíamos disfrutar a Dios porque Dios era tan grande para nosotros. Sin embargo, como Él se encarnó, pues Él entró en nosotros, entró en nuestro espíritu. También nos habla acerca de que esta gracia es el mismo Dios triuno y la fuente de esta gracia es el Padre. Digamos, todo el elemento y la realidad de esta gracia está en el Hijo, pero la impartición de esta gracia se encuentra en el Espíritu. Entonces nosotros debemos de aprender hoy a tomar esta gracia de la manera adecuada, es decir, en nuestro espíritu, porque solamente el Espíritu puede tener contacto con el Espíritu, no hay otra manera. Si nosotros queremos tener la gracia, perdón, hermanos, si queremos tener la gracia de Dios a través de nuestra carne, esto es imposible. Necesitamos ir al órgano adecuado, pero es impresionante porque realmente toda esta encarnación no solamente se dio de parte del Hijo, sino que también el Padre estaba ahí y el Espíritu estaba ahí. Entonces, esta gracia prácticamente es el Dios triuno, es decir, Dios triuno hecho real para nosotros. ¿Cómo es esto? Fíjense que realmente a mí me costó mucho entender la lección de esta semana, porque, como les decía, es muy teórica. Me recordé del hermano Gary, ¿verdad? Y las explicaciones que nos da, que son tan profundas. Pero algo que yo aprecié esta semana es de que cuando Dios se hace real en nuestra experiencia, Él viene a hacer lo que nosotros necesitamos, pero no es que Él nos dé algo, sino que Él mismo se da. Por ejemplo, nosotros necesitamos luz. No es que Él nos dé la luz,
sino que Él mismo es la luz que se da a nosotros para que le disfrutemos como la luz. Entonces, cuando nosotros le disfrutamos de tal manera, todas las tinieblas son disipadas, toda la oscuridad se va, porque no estamos disfrutando, digamos, o una parte de la luz o la luz como un objeto meramente, sino que estamos disfrutando a Dios, quien es luz para nosotros. Entonces, lo mismo sucede con el amor, con la justicia, con el gozo, con la paz. Realmente el Señor quiere impartirse en todo nuestro ser. Lo que pasa es que nosotros todavía vivimos en una realidad que no es la adecuada. Es decir, que no disfrutamos la gracia completamente, sino que pues disfrutamos a veces de algunas reuniones, disfrutamos de algún contenido, de vez en cuando pues leemos la Biblia, pero no hay tal realidad de la gracia de Dios. Entonces no podemos tomar esta gracia porque esta gracia es una persona, ¿verdad? Ahora, esta frase de que la gracia es una persona es una frase que he escuchado muchas veces. Sin embargo, debe llegar a ser una experiencia para nosotros. Por ejemplo, cuando viene alguien a visitarnos, esta persona es alguien física, o sea, él no nos viene a visitar y nos manda una foto, ¿verdad? Y ahí los voy a visitar y platico con ustedes, los voy a platicar con la foto, ¿verdad? No, cuando alguien viene a visitarnos, eso significa que nosotros lo invitamos a comer, platicamos con esa persona, le podemos dar un abrazo, ¿verdad? Eso es el significado de que alguien venga. Entonces, cuando hablamos de que este Dios triuno viene en su gracia, lo que estamos diciendo es que nosotros dejamos que Él haga su obra en nuestros corazones. Entonces, tenemos la confianza y tenemos digamos, esa plenitud de disfrutar a Cristo completamente. Es decir, lo podemos abrazar, lo podemos besar, podemos tener comunión con Él porque la gracia está en nuestro espíritu. Me gustaba mucho lo que decía mi mamá de que la gracia se encuentra en nuestro espíritu. Entonces, no es que simplemente yo vaya a buscarla a otro lado o de repente un día que estemos todos muy gozosos, entonces vamos a disfrutar de la gracia. En realidad, la gracia está accesible a nosotros porque está en nuestro espíritu. Entonces aprecio mucho esta gracia que es simplemente Dios hecho real para el hombre. Hermanos, si nosotros necesitamos algo y estamos vacíos, podemos venir a Él, porque tenemos que tener la plena seguridad de que Él es suficiente para el hombre. No hay otra cosa que sea suficiente para el hombre, sino que solamente Él. Ahora, era necesario realmente que Dios se hiciera hombre. Si Él no se hubiera hecho hombre, hubiera sido imposible que la gracia hubiera venido, ¿verdad? No había tal manera de disfrutar a Dios, ¿verdad? Les compartí al principio que la gloria de Dios es tan fuerte, es tan grande, que no hay ser humano que pueda soportarla. Entonces, precisamente este Cristo tenía que hacerse hombre para que nosotros pudiéramos disfrutar de esta gracia. Pero algo que me impresionó mucho fue que cuando Cristo vino, Él vino para lograr la economía de Dios. ¿Qué significa, hermanos? Que si nosotros estamos interesados o amamos la manifestación de Dios y amamos la economía de Dios, necesitamos de esta gracia para ser introducidos en esta economía. El hombre no puede hacer absolutamente nada. Todo lo que el hombre haga por sí mismo y que crea que está avanzando es una mentira. Realmente nosotros, para poder acceder a la economía de Dios, para vivir esta vida de la economía de Dios, necesitamos a este Cristo que es la encarnación de la gracia, que Él lo contiene todo para que nosotros podamos participar de esta economía. Hermanos, alabado sea el Señor por esta gracia que es maravillosa. La gracia no es una palabra, la gracia es una persona que vive en nosotros, que podemos disfrutarla, que se hace real al hombre a través de que Cristo fue encarnado y que finalmente logrará el propósito de Dios. ¿Quién va a lograr el propósito de Dios? Solamente la gracia de Dios en nosotros. No hay otra condición, no hay otro requisito. Necesitamos la gracia de Dios para que esta economía se lleve a cabo. Amén. Amén. Esta semana disfrutaba acerca de la vida de José y cómo es que él fue bendecido, pero él no fue propiamente bendecido de una manera como nosotros lo creemos, como nosotros creemos que una bendición es que el Señor nos regale algo, ¿verdad? La realidad es que José pasó por muchas pruebas y muchas dificultades, pero aun cuando sus hermanos, por ejemplo, lo vendieron, ¿verdad? Él estaba siendo bendecido. Y esto es muy difícil de comprender para nosotros, porque para nosotros una bendición es algo bueno, ¿verdad? Algo que se nos da
y que somos felices y muy contentos con el Señor porque nos dio algo, ¿verdad? Pero la realidad es que la bendición del Señor es simplemente la vida de Él, es tener lo que tenemos en Él. Y este aspecto, no, como le repito, ¿verdad? Nos cuesta mucho. A mí me cuesta mucho aceptar la vida que me ha tocado en el sentido de las cosas que tengo, ¿verdad? A veces nos cuesta aceptar lo que tenemos, pero todas estas cosas son bendición. Y cuando el Señor en Primera de Tesalonicenses dice, dad gracias por todo, se refiere a literalmente por todo. Y esto es porque todo lo que nosotros pasamos es una bendición del Señor. Aquí hablaba acerca de que si nosotros, pues por alguna razón tenemos un problema con alguien, alguien nos dice cosas malas, nos causa problemas, nosotros debemos dar gracias porque esta es la bendición del Señor. Esto me impresionó mucho porque normalmente cuando nos pasa algo así, lo primero que pensamos es en contestarle a la persona, en crear contienda, pero no nos damos cuenta que esta es la bendición del Señor, que esto es lo que el Señor quiere para nosotros y que si esto pasa es porque el Señor lo ha permitido. Y dice aquí, nosotros podemos decirles, dice, gracias por aborrecerme, que Dios los bendiga. Su odio es una bendición para mí. Yo los puedo bendecir en toda clase de situación. Si me tratan bien, los bendigo. Si me tratan mal, los sigo bendiciendo. Alabado sea el Señor porque somos el pueblo bendecido. Me expuso mucho esto porque no es una realidad en mí vivir una vida bendecida. No, usamos la palabra bendecir para quedar bien con la gente, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, que bendiciones, pero la realidad es que no vivimos una vida bendecida y no porque el Señor no nos haya bendecido, sino porque no queremos vivir en la realidad de ser bendecidos. Cuando todas las cosas malas y buenas que nos pasen son una bendición del Señor. Y esto, las cosas malas nos forjan para que nosotros podamos volvernos al Señor. Y esta es una realidad en la que debemos vivir. Debemos vivir en la realidad de la bendición del Señor y también en la realidad de la gracia del Señor. Me gusta mucho la gracia porque, como decían, ¿verdad? No es solamente una palabra muerta, ¿verdad? Sino es una palabra viva, es una persona que se hizo carne, ¿verdad? Una palabra que se hizo carne. Y esto me impresiona mucho porque la gracia es algo que está dentro de nosotros y que vive en nosotros, no solamente que sabemos o conocemos, sino que vive. Entonces, alabado sea el Señor porque Él nos ha bendecido y porque podemos vivir bajo esta bendición. Y alabado sea el Señor porque ha traído su gracia a nosotros. También estaba disfrutando mucho esto acerca de elaborar en cuanto al Señor y me impresionó mucho el hecho de que nosotros estamos desempleados a veces en la vida de iglesia. A veces nos sentimos mal, ¿verdad? Es que el hermano no me llama, los hermanos no me pastorean, los hermanos no me cuidan, pero ¿qué tanto estamos nosotros laborando en cuanto al servicio con el Señor? ¿Qué tanto nosotros estamos desempleados? Y es que cuando nosotros no crecemos, no somos edificados, no edificamos a los demás, no somos juntamente edificados con los santos, nosotros no estamos laborando en la vida del Señor, no estamos sirviendo al Señor, entonces estamos desempleados y debemos dejar de criticar a los demás porque, como les digo, a veces sentimos que no nos cuidan, que no nos llaman, pero esa no es solo una función de los demás hermanos o de los hermanos encargados, no, este es un laborar que toda la iglesia debe llevar. La iglesia debe ser edificada, pero no por los hermanos ancianos o por los que llevan la delantera, sino por toda la iglesia. Toda la iglesia debe ser edificada junta. Entonces, hermanos, debemos atender este asunto y darnos cuenta que estamos desempleados y necesitamos empezar a trabajar, necesitamos empezar a ser edificados con los hermanos para dejar de estar desempleados.
Todavía tenemos unos minutos. Si alguien más quiere compartirnos algo. Le damos gracias al Señor por esta semana, por este hablar maravilloso de este enorme significado de la gracia de Dios. Este asunto de la gracia, el hermano dice que es la verdad más grande y la revelación más elevada en la economía neotestamentaria de Dios. Y si algo necesitamos es tener una clara visión del Nuevo Testamento para poder participar plenamente de esto, ¿verdad? Que la gracia es lo que Dios es para nosotros a fin de que le podamos disfrutar. Entonces es maravilloso que la manera en que Dios se imparte a nosotros no es una manera dolorosa, sino por el contrario, es una manera muy dulce en la cual causa para nosotros un deleite y un disfrute. Aleluya por esta gracia que no es nada más una definición o el regalo inmerecido, como tal vez lo algunos hayamos aprendido, sino que la gracia es el mismo Dios triuno que se está impartiendo en nuestro ser. Aleluya por esta gracia maravillosa, porque Él nos agració, dice acá, nos puso en un lugar donde podemos participar de Él y disfrutarle. Aleluya por esta gracia maravillosa. Definitivamente esto pues cambia nuestra percepción de Dios y podemos ver al menos alguna de las dimensiones de Dios, su largo, su anchura o su profundidad. Esto nos sorprende y eso es maravilloso porque Dios es nuevo y fresco cada día. La gracia no es una definición ni es un regalo inmerecido, es el mismo Dios, ¿verdad? Aleluya por esta semana. Creo que pues han tocado bastantes puntos con relación a lo de esta semana, pero más que todo es que veamos de una manera distinta la gracia. La gracia no es lo que habíamos pensado que era, pero aleluya, porque la gracia es esta persona maravillosa, el Dios triuno siendo dispensado para nuestro disfrute. Amén, queridos santos y queridas santitas, nos estamos viendo durante la semana. Que el Señor les guarde. Amén, hermano Isaí, familia Joc Cruz, hermano Mario, hermana Paula, Dorita. Feliz tarde, hermanos. Muchachos. Hermanos, buenas tardes. Hermanos, feliz tarde. Adiós. Feliz tarde. Bendiciones. Adiós, hermanito. Adiós, hermanito, te amo.